Muy buenos días desde El Salvador para Centroamérica, el mundo. Un saludo a todos los salvadoreños, en especial a los del FMLN, a los de izquierda, que todavía mantenemos la fe, la esperanza, como el proyecto que se viene soñando desde 1918 con nuestro padre Farabundo Martí, y los hombres y mujeres que se entregaron a la lucha, ya política armada, desde 1970. Y llegamos a 1992. Y después de 12 años de conflicto, se firmó la paz. Una paz donde el gobierno actual, el régimen de Nayib Bukele, la niega. Una guerra que la niega Nayib Bukele y Félix Ulloa y muchos de los seguidores y muchos traidores que se unieron a Nuevas Ideas, muchos por no pagar la deuda que dejaron con Alba Petróleo, PDVSA, o aquellos padres que le mandaron los hijos a estudiar al extranjero y ahora son profesionales. Y le pagaron al pueblo, al FMLN, con uniéndose a Nuevas Ideas o a los otros partidos de derecha. Pero así es. Allá así es cuando no hay conciencia, cuando no hay principios ideológicos. Porque muchos, después de los acuerdos de paz, llegaron al FMLN por un interés económico, un interés personalista o un interés político. Así como llegó Nayib Bukele, su señora esposa Gabriela de Bukele y otros traidores. Y otros traidores que ya venían desde las luchas del FMLN histórico, como Dagoberto Gutiérrez, Roberto Caño. Y bueno, en fin, o Joaquín Villalobos y su grupo, etc. Pero así es. Eso de la traición, no hay que extrañar. En todos los movimientos revolucionarios ocurre. Incluso hasta en el movimiento de cambio en el tiempo imperial de Roma, hubo un hombre llamado Yeshua, en español Jesús. También él dio la batalla. Y él pagó el precio con su vida. Así es que, y tradiciones siempre han habido y van a haber. Más en las épocas cuando empiezan a hacer el sistema capitalista. El sistema capitalista los enseña a ser envidiosos, egoístas, hipócritas, vende cultura, vende patria. Nosotros tenemos que entender que desde 1980 mucha gente emigró a Estados Unidos, Canadá, Europa. Especialmente a Estados Unidos y Canadá. Y ahora ya para llegar a este mes glorioso de noviembre. Aquí en San Miguel anduvimos viendo como un montón de motos, carros, vestidos de diablos, de brujas, imitándole al pueblo norteamericano. Introduciendo la cultura de los ingleses. Pero no les importa la cultura.
de nuestros antepasados y de nuestra historia no tan lejana, de los 60, 70, cuando la gente iba a pedir ayotes a las casas y tiraban su eslogan. Ahora no. Hoy se disfrazan de diablos, de brujos, cerveza, marihuana, droga, y se exhiben con sus grandes motos haciendo ruido, porque también les gustan imitar al vago norteamericano. Y por supuesto la cultura norteamericana. Como celebrar, que en inglés le llaman Halloween. Nosotros lo conocemos como la noche de las brujas. Y así lo viene culturizando Estados Unidos desde 1909. Pero ahora, con esta migración que hubo de expulsados hacia el extranjero, unos refugiados, otros refugiados políticos, otros porque eran asesinos con los gobiernos en turno. Si tomamos la historia de 1970, con el PCN, PDC, Arena y Hualgán, que se hicieron escuadrones de la muerte, anduvieron con los gobiernos de oreja, de guardias nacionales, de policía de hacienda, de policía nacional, soldados, y las orejas que tanto daño le hicieron, así como los comisionados cantonales, las orejas del Estado. Tanta de esa gente se fue a refugiar a Estados Unidos, con un pequeño nivel de educación o no educación. Y claro, se adaptan. Ahora los traen esa parte de esa cultura para terminar de joder al Salvador. Y esta es la lucha, lo que traemos de la verdadera izquierda. No estamos contra la libertad de expresión, de pensamiento, pero sí es necesario rescatar nuestra culturización. Y si es posible, antes de que llegaron los invasores españoles, los europeos, que los colonizaron. Antes que ellos llegaran en 1500, ya había millones de años habían pasado de diferentes nativos, mal llamados indios. Entonces es bien importante que nosotros hablemos de la culturización y dentro de ella de la política. Este gobierno, el régimen de Nayib Bukele, un gobierno dictatorial con Félix Ulloa, los dos de rango traidor. Ellos se están nombrando próceres, que ellos son los libertadores del Salvador. Hasta esa vergüenza se ha llegado a este país. Nayib Bukele, ¿qué sabe de la historia del Salvador? ¿Qué sabe de la guerra? Si él ha negado. Él estaba sobre las tumbas de 1500 salvadoreños asesinados por el ejército del Escuadrón de la Muerte, dirigidos por asesores norteamericanos del Pentágono, de la Agencia Central de Inteligencia CIA, asesores chilenos, venezolanos, argentinos, hondureños, guatemaltecos, porque aquí se vino a meter toda la crema de la ultraderecha, los militares, escuadrones de la muerte, entrenados en las escuelas de las Américas, desde el año 1947. ¿Cuánto daño le hicieron a toda la América? Instalando gobiernos criminales, las Fuerzas Armadas, los llamados cuerpos de seguridad, la policía. Y de paso tenían sus escuadrones de la muerte. En El Salvador, gracias hasta que nació el glorioso FMLN.
Se llegó a un acuerdo por razones políticas y se negoció en 1992. Y que el señor Bukele lo niega. Pero él sí cree en su guerra, en la guerra que le ha metido al pueblo. Hasta le ha puesto nombre, la ley de excepción, donde sí ha capturado maras criminales, pero ha criticado un montón, ha capturado un montón de inocentes. El ejército, la policía, las orejas, igualito que los años 70, 60, 80, 90. Ultrajando al pueblo, quebrando, golpeando jóvenes, asesinando y encarcelando. El gobierno de Bukele tiene dinero para capturar y encarcelar. Cárceles modernas está haciendo, según los medios. Pero no ha puesto un proyecto social de cómo salvar a los jóvenes, aunque sean criminales. Claro, hay criminales que ya no tienen remedio, pero eso hay que encerrarlo en esas islas pequeñas que no están haciendo nada allá en el Fonseca. Pero es un gobierno capitalista, soberbio y subordinado al consenso de Washington. Eso que está en guerra con Estados Unidos, que decían, no, eso es mentira. Eso. El día que Estados Unidos lo quiera votar, solo llama a su pelele ministro de defensa y le dan golpe de Estado. ¿Verdad? Es que no, eso no. Nosotros somos una colonia norteamericana. Nosotros de izquierda, el movimiento revolucionario se quedó corto a la liberación de este país. Claro, no había otra objetividad que negociar la guerra. Ya no teníamos con quién negociar, ya se había caído el campo socialista europeo y la Unión Soviética, que se iban a ser nuestros socios al llegar a una revolución. Pero así son las cosas. Así que es importante tocar estos temas. Ahora estamos entrando a noviembre, 1 de noviembre, uno de los meses más gloriosos para El Salvador. Cuando aquel 11 de noviembre de 1989, toda una parte de la fuerza popular se lanzó contra el gobierno para exigirle que abandonaran el país o que se negociara. Y entramos en una negociación. El país empezó a cambiar. Desgraciadamente, la presión de Estados Unidos, con sus agencias como la CIA, la USAID, el FBI, la CIA, están en todos los rincones del país. Desde la embajada de Estados Unidos, ahí en Santa Fe. Ahí están las sedes. Y tenemos una empresa privada subordinada a Washington. Igualito el alto mando militar y policial. Son ideologizados por Estados Unidos. Así que no lo engañen. Ellos andan vestidos porque Estados Unidos les da la ropa, los zapatos, los fusiles, los camiones. Si no recordemos cuando estaban en la luna de miel Bukele con Donald Trump, que vino la asociación Howard y le donó 1,000 millones de trechos de guerra, camiones, y capa a la policía, etc. Y yo no sé que le metieron millones, jamás vamos a saber. El problema es que todo se vuelve cuando Bukele le bota sus pelelitos
como era Raúl Melara, el fiscal general, y los magistrados. De rango corrupto no me va a negar. Pero eso no quiere decir que iba a venir el señor presidente con sus serviles de la asamblea, porque son serviles, unos son diputados, todos son serviles. Una cosa es ser diputado, hacer leyes, y otra cosa es hacer leyes para un régimen dictatorial. Y aplicaron todo lo que ellos han querido hacer, deshacer, y al grado de retrasar al país 40 años económicamente. Nosotros, desde ese mayo del 2021, Estados Unidos le llamó a Nuevas Ideas un partido de corruptos y narcos, dicho por Estados Unidos, su aliado. Claro, según los medios de comunicación, Raúl Melara estaba investigando al estado de Bukele, los desaparecidos, que eran entre de 15 a 28 diariamente y mensualmente. Pero Estados Unidos se le adelantó a todos los partidos, a todas las derechas, incluyendo, entre comillas, la izquierda del FMLN, donde logró controlar la televisión, la radio, la prensa escrita, los tuiteros, los youtubers, y para rematar, a la mayoría de sectas cristianas. Y ha formado un gobierno dictatorial, delicado, peor que en el tiempo de los criminales militares, dictadores. Y peor que en los tiempos del PCN, PDC, Arena. Peor. Porque esto lo hace con un sistema judicial pro Bukele. No un sistema judicial pro El Salvador. En otras palabras, la corrupción del sistema judicial está intacta. Bukele votó a magistrados y a otras entidades de 60 años. Pero no porque quería limpiar el sistema judicial, no, para poner a sus amigos. Vean lo que está ocurriendo con los presos. Solo los que pone el régimen dictatorial es que puede hablar por los presos, ya sean criminales, maras o los presos inocentes. Ve hasta dónde ha llegado este. Y claro, viene el ignorante político, especialmente aquellos que andan gritando Halloween, muchos de ellos, o los que viven, que salieron huyendo en los 80 de derecha para Estados Unidos, Canadá y Europa. Dije de derecha, que se quede bien. No podemos hablar de todo el globo. Y son los que tienen el gran apoyo. Porque ellos vienen acá de turistas a tomar, a divertirse. A los 15 días tienen que regresar donde el amo a trabajar. Al mes, máximo. Pero de turistas no se quedan aquí a El Salvador a aguantar lo que este señor le llamó, que suena vulgar, y les dio juramentar sobre la medicina amarga. Y muchos lo aplaudieron. Y ve ahora la crisis económica que lo ha metido. Ya en varias partes el frijol lo están vendiendo a 1.40, 1.50, 1.25. Cuando antes que se salieran, entre comillas, corruptos del FMLN, valía 60 centavos, 40 centavos. Ya no se diga la electricidad. Los que pagábamos $42, ahora pagamos 130. Entonces, ¿de cuál cambio hablo? ¿Cuál nuevas ideas? Claro, y los medios de comunicación se lavan la mano
en favor del Estado, diciendo que fue el coronavirus y la guerra de Ucrania. A nosotros, ¿qué pepino nos importa la guerra de Ucrania con Rusia o Europa? Si la América Latina produce de todo, nosotros no necesitamos de Rusia ni de Europa para sobrevivir. Si la América Latina tiene todo, trigo, frijoles, maíz, todo, desgraciadamente son sistemas capitalistas, oligarcas burgueses, empresas capitalistas, son las que controlan. Y a nosotros lo ciega porque la ignorancia política puede más que la verdad. La ignorancia política los hace fanáticos. Y aquí está el problema. Fanatismo. Por este mismo tiempo hago un llamado a los del glorioso partido FMLN a la unidad. Independientemente de la ideología, ya no los prestemos al juego del divisionismo. En esa trampa caímos. Una trampa impuesta por el imperio, la derecha, con los pseudos revolucionarios dentro del FMLN. Que todavía hay mucho, tanto en nuestras dirigencias como la militancia. Porque un verdadero FMLN tiene que ser socialista. Un verdadero FMLN tiene que ser farabundista. Pero yo conozco mucha gente que hasta son ingenieros, agricultores, doctores, y no saben ni quién es Farabundo Martí. Dirigentes. Vea qué grave la situación. Por eso ahora, desde que terminó la convención, la última, ya poco a poco se está entregando todos los detalles, cómo va a ser. Donde ojalá que las dirigencias que están tomando las riendas del partido le den oportunidad a la juventud. Pero una juventud revolucionaria, no una juventud de chayotes o de papitos y mamitas. No, no, no. Revolucionaria. Una juventud que si le dan una tortilla en la calle, que se la coma. No tiene que esperar que quiera un restaurante. Estoy hablando del punto revolucionario. No es que le digo que no vamos a comer a restaurantes, no. Ser humilde y volver a retomar las causas de la lucha del pueblo. A construir el socialismo. Claro, según cómo va evolucionando la realidad. Porque el socialismo se construye en cada país según su necesidad. En El Salvador tenemos bastante necesidad, porque somos el país último en educación política y académica. Donde se habla español, El Salvador es el último. Porque nuestros gobiernos nunca se preocuparon por la educación. Ve hasta la vergüenza que se ha llevado en la Universidad Nacional. Hacer un monumento nuevo al papá de Félix Ulloa, el vicepresidente. Un hombre que todavía anda buscando en la Constitución cosas escondidas. Fue a Roma a preguntarle al Papa si no tenía escondido partes de la Constitución salvadoreña. Andado por todos lados buscándolo. Y todas esas partes de la Constitución que él busca
No es que se han perdido, no es que hagan falta, sino que él sabe, Félix Ulloa, como lo sabe Nayib Bukele, y como lo sabe cualquier que ha estudiado leyes, aunque no sea abogado, que él no se puede reelegir, porque es anticonstitucional. Los artículos ya están escritos en la Constitución. Aquí no es que se han perdido, le quitaron. Esto no es Biblia. En la Biblia, según la secta cristiana, le ponen y le quitan la Constitución. Para que él se reelija, Nayib Bukele, tiene que haber esta asamblea actual, ponerlo como proyecto para la próxima asamblea, que llame a plebiscito, que le pregunte al pueblo si quiere que haya una constituyente, una nueva constitución. Y si eso se aprueba, entonces ahí se le puede poner que el presidente se puede reelegir después que termine su periodo. Claro, el ignorante, el que no vive en el país, a decir, bueno, pero es que este presidente es limpiado de Mara. No, señores, no se confunden. Al limpiado de Mara, la que le conviene. No se olvide que fue denunciado por varios periodistas, hoy están exiliados, otros callados por miedo, de que él tenía negociaciones. Yo personalmente me pregunto, él no ha dicho si le va a dar 100 años de cárcel, o 100, o no ha dicho de qué los acusa. Recordemos cuando él implementó esta ley sacada de la manga, llamada ley excepcional, que mandó a la Fuerza Armada, a la policía, como que eran escuadrones de la muerte, a romper puertas y a traer gente que la tenía fichada. Y aquellos que en las orejas les dice, aquel es marero sin ser, pero se lo llevan preso. Ahí está preso. Dicen, yo no soy testigo, que en la noche está sacando unos pasos. Pero el señor presidente no ha sido capaz de mandarle lo que su amo Estados Unidos le ha pedido, una mara que cometieron unos crímenes en Estados Unidos y son pedidos por las leyes de Estados Unidos. Vea qué grave lo que está pasando en el país. Por eso es bien importante que nosotros los eduquemos. Pero también es importante que esta izquierda deje ya de, como decimos vulgarmente, mamadera de gallo, como se dice en el Caribe, en Venezuela, del divisionismo. Que ya dejemos este caballo de Troya, como sacan a Medardo González, el comandante Milton, y a Luis Merino, comandante Ramírez. Es el caballo de Troya. Antes fue Chafik, Jorge Janda, hasta que lo mandaron al cementerio. Antes fue el comandante Salvador Cayetano Carpe y Ana María, fueron los caballos de batalla, hasta que los mandaron al cementerio. Y así han venido destruyendo este partido. Claro, muchos se molestan conmigo, porque yo desde un principio nunca fui por Mauricio Funes, porque yo sabía que traer a Mauricio Funes era destruir al FMLN. ¿Por qué? Sencillamente porque él nunca fue el FMLN. Él representó una rama dentro del FMLN, a sus amigos dentro del FMLN. Eso que le pusieron por darle concesiones a Estados Unidos y a la Agencia Central de Inteligencia. Pero esto no es para que los enojemos o los ultrajemos, los FMLN. Ve hasta qué rollo los han metido. Después de tener un partido consolidado, estar 10 años. Y cómo los dejamos perder la ideología. Y los metimos el odio, el divisionismo. Claro. Y gracias a Mauricio Funes. Y gracias al que los vino a rematar Nayib Bukele. Que para eso fue infiltrado al FMLN. Para dividirlo.
porque él ya tenía en su mente que se creía un libertador. Un libertador que dice que él es el que liberó a El Salvador de la colonización europea desde los años 1500. Y al mismo tiempo niega la guerra, niega la masacre. ¿Ah? Incluso ni menciona a Monseñor Romero, ni a los sacerdotes, ni a las monjas, ni a los fieles de catequistas que mató el ejército, los escuadrones de la muerte, la oreja, los comisionados cantonales del pasado. Claro, él nunca lo sufrió en carne propia. A él nunca le mataron un familiar, ni se lo van a matar. Es mentira. Mucho menos a muchos líderes. Esos que están defendiendo a Bukele, tal vez no han perdido familiares, tal vez no tienen inocentes presos. Cuando hablo de inocentes presos, no quiero decir que estoy defendiendo a las manos. Ese es otro tema de tocarlo. Ese es un producto hecho en Estados Unidos y mandado a este país como una visión política de lo que se llamó la guerra de los intereses. Así es que este 1 de noviembre, los noviembre para mí son gloriosos. Mes que los de izquierda en El Salvador, los FMLNistas tenemos que celebrar con orgullo, con dignidad. Hay aquellos que los ultrajan, aquellos que los insultan, especialmente aquellos que nunca han luchado por El Salvador. Aquellos que solo esperan cambio, sin joderse, sin luchar. Aquellos que dicen esta vida está bien cara, esto está bien jodido, pero defienden a Bukele y al imperialismo capitalista. Aquellos que se fueron a Estados Unidos y cuando vienen se creen ya rubios o rubias. Muchos hasta vienen bien pintados. Claro, no estoy contra ellos. Por favor. Yo hablo de la ignorancia política. Así es que, nuevamente, ya para despedirme, le hago un pedido a todos los FMLN. Ya dejemos ese caballo de Troya, que unos se llaman medardistas, otros Ramírez. A las dirigencias, ex dirigencias, si es que todavía son ex dirigencias, ojalá que no estén por detrás fregando el palo, como decimos vulgarmente, les decimos que ellos pueden ser miembros del FMLN. Pero que ya, por favor, que no den entrevistas como dirigentes o como que son alto cargo del FMLN, cuando ahora son simplemente militantes del FMLN. Ahí me estoy refiriendo a la alta dirigencia, a todos, sin excepción. Sin excepción. Esta gente no ha tenido el valor de sacar las caras en televisión, en la radio, en la prensa y decir militancia del FMLN, pueblo salvadoreño. Perdón, los equivocamos, los entregamos al imperialismo, al neoliberalismo, al capitalismo, si es que eso ocurrió. O los enredamos bastante con la derecha. O se les olvidó el juramento de lucha, de vencer o morir por este bello país, que su nombre original es Cuscatlán. Señor Bukele, señor Ulloa, señores de Nuevas Ideas, PCN, PDC, Arena, Gana, Cuscatlán. Y los mismos que se independizaron
los hijos de los conquistadores y descendientes le pusieron Salvador, en honor al poder divino, Salvador. Hay diferentes versiones, una de ellas dice que fue que hubo una batalla y los refuerzos de los españoles llegaron tarde y la compañía de los colonialistas imperialistas españoles derrotaron a los nativos, a los mal llamados indios. Y cuando le preguntan qué había pasado de esa batalla, dicen, no, este fue un poder divino. Y le pusieron Salvador. Para aquellos que no saben la historia o se niegan, esta bandera azul y blanco no era nuestra bandera, ni el himno. Todavía en 1913, en los cuarteles militares, en las escuelas, se ondeaba la bandera con 9 estrellas blancas, su fondo rojo cuadradito a la izquierda, y el resto era de rayas azules y blancas. Y la oligarquía de las 14 familias, que es lo que mandaban los militares o los terratenientes y a todos, decidieron cambiarle el nombre y agregarle el artículo "el" en 1917, quedando constitucionalmente en 1923 como El Salvador en Centroamérica, con una nueva bandera que le pusieron Dios, Unión, Libertad, y con un escudo de armas. Bueno, Dios por los creyentes, libertad no sé de cuál, y la unión mucho menos, porque este Bukele lo que ha hecho, así como la derecha, es dividirlos más. Así es que todo, señores, es una falacia. Porque mucho interpretamos a Dios cuando nos conviene a nuestra manera. Libertad, por favor. Ojalá que mañana todavía esté vivo. Porque hablar ahora en este momento, cuidado con la ley de excepción. Yo no debo, no temo. Lo que hago es expresar mis sentimientos políticos. Que se entienda que soy de izquierda. Que se entienda que nací en Cesori, en El Salvador. Emigré para Estados Unidos. De corta edad. Viví muchos años. Adquirí el pasaporte norteamericano. Pero sí, 100% sigo siendo salvadoreño. Por eso estoy acá. Para morir por esta patria. Que yo espero que algún día se vuelva a llamar Cuscatlán. Muy buenos días. 1 de noviembre de 1922. Y con orgullo y honor, levantando mi frente, digo, viva Farabundo Martí. Viva el FMLN. Pero lo más principal, leales siempre, traidores nunca. Que les bendiga el espíritu del Che Guevara, de mi pastor Monseñor Romero y de Jesucristo, el hombre. Muy buenos días.